Vamos todos a Mateo, capítulo 20, versículo 1. El patrón y la viña y los obreros. Vamos a ver qué el Señor tiene para cada uno de nosotros. Vamos a abrir nuestro corazón, mis hermanos. Es necesario que todo aquel que desee aprender, todo aquel que desee un cambio nuevo en nuestro interior, estemos dispuestos para escuchar, estemos dispuestos a cambiar y que el Señor sea glorificado en todo lo que hagamos. Mateo capítulo 20, versículo 1. ¿Están todos ahí? Amén. Vamos a empezar. Dice lo siguiente: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Versículo 5. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, tantos desocupados, ¿verdad? Y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, que eran los últimos, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O qué tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, porque muchos son llamados, mas poco escogidos. Señor, en esta tarde, Señor, me pongo en tus manos, mis hermanos, Padre, que tu palabra, Señor, no regrese vacía, que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón. Señor, que tu amor y tu bondad toque lo más profundo de nuestros corazones y que pueda haber cambios, Señor, en nuestra vida. Solamente a través de ti, de tu Espíritu Santo, que nos da el poder para ser transformados. Bendecimos esta palabra bendita tuya, Señor. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra y pedimos que el Espíritu Santo nos abra nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que tu sierva pueda dar la palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, quiero comenzar con explicar en esos tiempos. Jesús siempre cuando daba las parábolas, los daba con ejemplos que ellos podrían comprender, con ejemplos que vivían en esos tiempos. Y el Señor empieza a hablar sobre el reino de los cielos. Si leemos el capítulo 19, él les dijo, el capítulo 30 el capítulo 19 de versículo 30, le dijo: pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Este es el punto que el Señor en esta parábola que vamos a aprender el día de hoy quiere enfocarse. Ese es el punto que quiere que aprendamos nosotros, ¿verdad? Lo que significa. En ese tiempo
En Jerusalén, por allá, en esas tierras, se daba mucho las uvas. Y por lo tanto, en el tiempo de la cosecha, había mucho trabajo en la viña, ¿verdad? Y tenían que recoger las uvas en cierto tiempo, porque si no corrían el riesgo de echarse a perder. Entonces, los que tenían propiedades, los que tenían tierra, que tenían viñas, debían de agarrar obreros, ¿verdad? Porque ellos solos no podían. Y en este caso, está hablando de un hombre rico que tenía una viña y que por lo tanto salió a buscar obreros, ¿verdad? A emplear obreros. Y estos obreros que no tenían, que quizás eran pobres, muy pobres, ellos se juntaban en el mercado o las plazas, ¿verdad? Así como ahora vemos en estos tiempos que muchos se juntan en la Home Depot o en la Kmart para buscar trabajo, para poder, ¿verdad?, así cumplir con sus necesidades. Entonces, estas personas se juntaban en las plazas. En las plazas en ese tiempo era un lugar en donde se compraba, era un lugar de reunión, era un lugar donde los niños jugaban, era un lugar donde se daba el juzgado, era un lugar ruidoso, había mucha gente. Entonces, estas personas que ocupaban trabajo se reunían en este lugar para así encontrar, ¿verdad?, a alguien que los pudiera emplear. Los obreros en general se cree que estaban esperando aproximadamente a las 6 de la mañana, ¿verdad? Ellos estaban ahí esperando para que alguien los empleara, para poder sacar para su comida, para su familia, ¿verdad? Y dependiendo la necesidad en ese tiempo era grande, era muy grande. Ellos debían de aportar para la familia y dependían de este salario, ¿verdad?, para poder sobrevivir. Con esto en mente, veamos esta parábola con más profundidad y lo que el Señor quiere aplicarla a su iglesia. Dice en Mateo, capítulo 20, versículo 1, dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y como les estaba mencionando, ¿qué pasó antes de que Jesús estuviera enseñando esta parábola? Bueno, vemos que estaba un joven que quería ganarse el cielo con obras y le dijo: ¿qué hago, Señor, para poder entrar al cielo? ¿Verdad? Y el Señor le dice, sabemos todos la respuesta: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y el joven se puso muy triste, pues tenía muchas pertenencias. Entonces, también tenemos a Pedro. Dice Pedro: y nosotros, Señor, que hemos dejado todo, ¿qué tendremos? Le hace esa misma pregunta, si ustedes después leen en el capítulo 19. Y el Señor le da una explicación, ¿verdad? Todo aquel que deje madre y padre e hijos, ¿verdad?, recibirá mucho más. Y termina con esto, ¿verdad? Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Y después vemos que el Señor está explicando en el capítulo 20, ¿verdad? Empieza a aclarar la regla de esto que acabo de mencionar. ¿Cómo que muchos serán primeros, los últimos serán primeros y los primeros últimos? ¿Verdad? El Señor empieza a aplicar la regla. Lo que sucede es que en la etapa, mis hermanos, del final de los tiempos, cuando ya todo se termine y que venga el juicio, el dueño de la viña, ¿verdad? Y el dueño de la viña es nuestro Señor. Y los obreros somos nosotros, cuando cada uno de nosotros vamos a recibir la paga que merecemos. Aquí padre de familia, ¿verdad? Aquí está hablando, es un hombre rico, es un dueño de una propiedad, de una viña de uvas. La viña para este hombre rico es de especial cuidado, porque si no, no saliera a contratar obreros. Entonces este padre de familia tiene un cuidado muy especial a esta viña, ¿verdad? Y requiere mucho trabajo de muchas manos, ¿verdad? Y este padre de familia es indudablemente nuestro Señor, Dios, el creador del cielo y de la tierra, ¿verdad? Y Él es dueño de todo, hermano. Él es dueño del universo, Él es dueño de nuestras vidas, Él es dueño de nuestro pasado, de nuestro futuro.
Él es el todo, ¿verdad? Y el derecho de reinar, ¿de quién es, mis hermanos? Nada más que Dios, ¿verdad? De Él es el derecho del reinar, es el Dios de dioses. Y el derecho de reinar es de Él y no nuestro, mis hermanos. Entonces, Dios llama a quien Él quiere llamar. Él fue y buscó y encontró a estos obreros y los llamó a su viña. Así como un día Él lo hizo conmigo y con usted. Estábamos en ese lugar ruidoso, en ese lugar perdidos, en ese lugar necesitados, hermano. Y Dios vino a su tiempo, nos rescató, nos salvó y nos trajo a su viña. Pero en esa viña hay que trabajarla. Todos tenemos una parte en la viña del Señor, grandes y chicos, ¿verdad? La salvación es gratis, mis hermanos. No es algo que se pueda ganar con esfuerzo humano, ¿verdad? No es como este joven rico que ¿cómo puedo ganarme el cielo? El Señor, tan bondadoso y tan amoroso, vino y nos rescató, ¿verdad? Es un don gratuito. No se puede ganar con nuestro trabajo. Y como estos hombres, ¿verdad? Nos encontrábamos necesitados y llenos, ¿verdad? De tanto amor. Nuestra alma, mis hermanos, cuando no está en el Señor, nuestra alma en sí fue creada para trabajar, ¿verdad? Adán, el Señor le dio, te debía de cuidar de los animales y de las plantas. Entonces, cuando Adán pecó, obviamente todo el mundo fue dañado. Y nuestra alma ahora está abierto para servir cualquier tipo de cosas. Si no servimos al Señor, indefinitivamente vamos a servir a cualquier cosa, o al diablo, o a las pasiones, pero nuestra alma siempre está abierta para servir o para trabajar. Está dispuesta a servir todo tipo de pecados, ¿verdad? Nosotros fuimos creados para trabajar. Nuestra alma está presta para ser contratada al servicio, ¿verdad? Al servicio de pecado y de muerte o de justicia y de vida. Nosotros decidimos. En Romanos 6:15, ¿verdad? Ahí nos explica bien. Puedes anotarlos y después pueden leerlo en casa, pero ahí nosotros somos justificados y para vida eterna o servimos a la muerte. Y eso sabemos que al pecado lleva a la muerte. El diablo, mis hermanos, por otra parte, alquila esclavos también, ¿verdad? Tenemos este padre de familia que alquila obreros para su viña, que es nuestro Dios, ¿verdad? Llamándonos a salvación y sirviendo en su iglesia, predicando el evangelio. Al mismo tiempo, el diablo también alquila esclavos para su hacienda, pero no es para predicar el evangelio a salvación a las personas. Es para apacentar cerdos, mis hermanos, como el hijo pródigo, ¿verdad? Y Dios con el evangelio y la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo contrata siervos para su viña, mis hermanos. ¿No le dan gloria al Señor por eso? Que el Señor que no éramos nada, Señor nos rescata y nos planta en su viña y para trabajar para Él, para su gloria. Eso es de qué gloriarse y de qué estar gozosos, mis hermanos. Así que la viña es la iglesia. Y hay mucho trabajo por hacer, mucho, mis hermanos. Y como les mencionaba, todos tienen, ¿verdad?, un lugar. No importa si el Señor te llamó a los 60, 70, 80 años, tú tienes un lugar en la viña. Tú tienes un trabajo que hacer. Dios te ha plantado en su viña para ser un buen ejemplo a los demás, para predicar su evangelio a todos aquellos que se están perdiendo. Esto es trabajo de reino, mis hermanos, ¿verdad? Es un trabajo de reino. Y si vamos a Juan 15, 1, 3.
Juan 15, del 1 al 3, perdón. Que dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. ¿Ya ven? Como el padre de familia es el dueño de la viña. Y dice él, yo soy la vid verdadera y todo pámpano, ¿verdad?, que en mí no lleve fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que los he dado. Entonces sabemos, mis hermanos, que la viña es la iglesia y nuestro padre, en este caso en la parábola, el padre de familia, el dueño es nuestro Señor. Y después dice en el versículo número, si regresamos otra vez nuevamente al capítulo 20 de Mateo. Vemos que están estos hombres desocupados y en la plaza buscando trabajo, ¿verdad? Dios nos llama y nos invita y nos contrata, mis hermanos, para trabajar en su viña, en su iglesia. Dios es el que planta, el que protege y cada quien tiene su lugar en la viña para trabajar. Entonces dice en el versículo 2, y habiendo convenido con los obreros, un trato, convenido es un trato, un contrato, estuvieron en un acuerdo, y habiendo entrado en un acuerdo con los obreros, en un denario al día, los envió a su viña. Un denario en estos tiempos se considera que era como alrededor de 20 centavos americanos, imagínense, nadie podría sobrevivir con eso. Pero en ese tiempo un denario era suficiente para suplir un día, las necesidades de un solo día. Entonces dice aquí que este padre de familia entró en un contrato con los obreros que iban a trabajar todo el día y en cambio les iba a dar un denario que estaban en acuerdo. El punto aquí es que los obreros dijeron sí, estamos de acuerdo, era algo justo, ¿verdad? El padre de familia no era injusto y ellos convidaron, ¿verdad?, a ir a la viña, pues era un salario justo para ellos. Ellos no pensaron en qué bueno es el Señor, mira, nos contrató, nos alcanzó y nos buscó. Qué bueno es el Señor, vamos a ir a trabajar a su viña. No, aquí con estos específicamente obreros se dice que estuvieron así, hicieron el contrato por un salario, ¿verdad? Ellos se enfocaron en el salario de estos obreros. ¿Y se van a trabajar? Esto me pone a pensar a mí, mis hermanos. Me puso a pensar en muchos cristianos y en estos obreros, ¿verdad? En aquellos que solo buscan al Señor por beneficio. Aquellas personas que, Señor, si tú me das, entonces yo hago. Señor, si dame, y entonces entramos en un contrato con Él, ¿verdad? Nosotros acondicionamos el servicio al Señor. Bueno, Señor, mira, yo te voy a servir así, pero tú tienes también que contestar mis oraciones cuando yo las demande, ¿verdad? O también yo quiero recibir respuesta a todo lo que te pida. Solamente si cumplen tales peticiones. Acondicionamos al Señor, mis hermanos. Inclusive ya miramos mucho más allá ahora, ¿no? De tanto que hasta demandan al Señor. Ya no claman a Él, ya no piden, aún sin merecer. ¿Quién sabe que no merecemos nada, mis hermanos? Y que aún así tenemos más de lo que pedimos o más de lo que esperamos, ¿verdad? Y el Señor, hay personas que ahora se ponen a demandar al Señor. Bueno, estos obreros estaban enfocados en una sola cosa, en el salario. Y dice en el versículo 3, saliendo cerca de la hora tercera, que eran alrededor de las 9 de la mañana, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, ¿verdad? Debido a que la viña del Señor era probablemente muy grande y que se necesitaba más obreros urgentemente, el dueño sale, ¿verdad?, otra vez y busca más obreros.
¿verdad? Eran quizás como a las 9 de la mañana. Y Dios siempre, mis hermanos, está, mientras hay vida, como dice la palabra, hay esperanza. Y Dios siempre está buscando obreros, está buscando a siervos dispuestos, ¿verdad? Y aquí encontramos el segundo tipo de obreros. Con estos, si leemos en el versículo 4, dijo, y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Aquí no hubo un acuerdo. El Señor los encontró y les dijo, vayan y trabajen en mi viña, y les daré lo que es justo, ¿verdad? Y ellos no dijeron, pues ¿cuánto me vas a pagar, Señor? A ver si me conviene, ¿verdad? No, ellos confiaron en la palabra que el padre de familia dio. Ellos confiaban que Él les iba a dar lo que es justo y se fueron a la viña, ¿verdad? Este grupo de obreros confió plenamente en el dueño de la viña, que Él les iba a pagar lo que es justo y se fueron a trabajar. Dios siempre es un Dios justo, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros sabemos que Él no se queda con nada? ¿Verdad? Que a pesar que Él nos compró con su sangre preciosa, que no merecíamos nada de Dios, Él nos retiene su mano, sus bendiciones para hacia nosotros, ¿verdad? Y cada servicio que hacemos nosotros con amor, nos bendice mucho aún más de lo que esperamos, ¿verdad? En eso podemos siempre estar confiados. ¿O a quién le falta algo, mis hermanos? ¿A quién le falta algo aquí que no tenga? ¿A quién le falta comida? ¿A quién le falta? En Él encontramos la paz, en Él encontramos el amor, en Él está todo, mis hermanos. Aun que estemos viviendo en dificultades, podemos encontrar todo en Él, ¿verdad? Y a estos los contrató para un día, ¿verdad? Pero quién sabe que cuando el final de los tiempos viene, a nosotros nos contrata, es un tiempo, mis hermanos, que tenemos que ser valientes y esforzados, es solamente un tiempo, y a su tiempo el galardón que el Señor nos dará a cada uno de nosotros es para siempre, no es para un día, como aquí se les pagaban un día, a nosotros el día que el Señor venga por nosotros, va a ser el galardón para siempre, mis hermanos, y no va a ser quitado. Un día es un poco de tiempo que debemos servir con el corazón al Señor, sin quejas, sin murmuraciones, como veremos que estos siervos hicieron más adelante, sino servir realmente con el corazón. Juan 9:4 dijo Jesús en este versículo, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Sabemos que estamos de paso aquí en este tiempo y que esto se va a terminar y que el Señor va a venir y darle la retribución a cada uno, ¿verdad? La noche viene, dice el versículo, cuando nadie puede trabajar, ¿verdad? Y debemos de correr con paciencia y fe, mis hermanos, ¿verdad? Vayamos a Apocalipsis 14:13. Si usted es rápido, si no, nada más escuche. Porque estas son las promesas que deben de darnos fuerza y ánimo para seguir cada día, mis hermanos. Si usted nos está apoyando en la palabra, si no estamos leyendo, entonces nuestras fuerzas son muy pocas, ¿verdad? Y el Señor son sus promesas, que un día estaremos con Él, que el Señor nos va a bendecir, nos va a dar su galardón. Y ahora lo que debemos de hacer es hacer las obras ¿de quién? Del que me envió. ¿Quién lo envió a usted si no es el Señor, mis hermanos? Hacer sus obras nos ha mandado. En Apocalipsis 14:13 dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellas siguen, ¿verdad? Entonces, el Señor nos manda a correr con paciencia, con fe, mis hermanos, con valentía, ¿verdad? Trabajar en la viña del Señor, que no se nos haga un agravio, una carga tan difícil de cargar, ¿verdad? Que no seamos como los primeros obreros, esperando siempre algo a cambio para servir en el reino del Señor, ¿verdad? En Mateo 20, versículo 5, seguimos, dice que salió otra vez, cerca de las horas sexta
y novena, e hizo lo mismo, era alrededor, sabemos que volvió a salir a las 9, salió a las 12 y a las 3 de la tarde, esas son las horas sexta y novena, e hizo lo mismo, ¿verdad? El Señor salió a todas horas en buscar personas, mis hermanos. El amor del Señor es tan grande que Él sigue esperando que las personas se arrepientan, que las personas vengan a Él y entreguen su vida al Señor. El Señor, padre de familia, salió a todas horas a buscar personas para su viña. Mira, mis hermanos, el Señor nos establece en la viña donde Él quiere. Nosotros, si el Señor nos contrata y Él es el que establece. Nosotros no decidimos dónde queremos ir, ¿verdad? Entonces, no hubo objeción en estos obreros tampoco, de las horas 12 y 3 de la tarde, no hubo objeción, sino que con gusto fueron. Y se repitió lo mismo, el Señor les iba a dar lo que fuere justo y ellos creyeron y se fueron gustosos de que alguien, a pesar que eran las ya 12 de mediodía y que no iban a trabajar muchas horas, les haya puesto el ojo para traerlos a la viña. Entonces ellos van felices de haber encontrado un trabajo, ¿verdad? En la viña de un hombre que era tan bueno, tan bondadoso, aunque fuera por menos tiempo, ¿verdad? Ellos no buscaban a ver cuánto me va a pagar, no, lo que sea, Señor, yo voy felizmente a trabajar en tu viña. Entonces, Dios es soberano, mis hermanos, y Él pone a sus siervos en donde Él quiere. Él decidió traer a personas a las 12 de mediodía y a las 3 de la tarde. Él los pone donde Él establece donde Él quiere, mis hermanos. Pero fíjese que aquí hay un error muy grande de nosotros los seres humanos. Nosotros ponemos el ojo y nos quejamos. ¿Por qué, Señor, vas a poner a alguien que no tiene letra a predicar? ¿Por qué vas a poner a alguien, Señor, que no tiene más poco de tiempo? ¿Quién establece a las personas, mis hermanos? El Señor. Y Él sabe si va a levantar, así como lo hizo con Pedro y con los pescadores, que no tenían estudio. Y Él los llamó a discípulos y apóstoles. ¿Y a nosotros qué? ¿Qué daño nos hace a nosotros que el Señor establezca al quien Él quiere en el lugar que Él quiere? No nos quita nada, mis hermanos. Entonces, ¿por qué nos quejamos? ¿Porque no nos cae bien? ¿Por qué nos quejamos, mis hermanos? El Señor ama a todos. No importa que hayas llegado a tu temprana edad de tu plena juventud y hayas dado todo tu esfuerzo a la obra del Señor. Y no importa que hayas venido a tus 80 años y entregado al Señor tu vida hasta ese tiempo. Dios ama a todos y Él es el que escoge en dónde ponernos. Nosotros no debemos de buscar lugares, mis hermanos. Y si un hermano viene aquí y no tiene letra, pero el Señor lo prepara y con el Espíritu Santo le da un lugar de ser profeta a las naciones, ¿a mí qué me va a doler eso, mis hermanos? Al contrario, gusto me va a dar que el Señor esté haciendo su obra en las personas y que las personas sean arrebatadas del infierno, mis hermanos. Entonces, a ninguno de nosotros nos debe de molestar que el Señor establezca en donde Él quiere establecer. Esa es cosa de Dios. ¿Y quién va a contender contra el dueño de todo? ¿Quién va a contender contra Dios? ¿Verdad? Que Él es soberano y conoce todas las cosas. Él pone a sus siervos donde Él quiere. Algunos son llamados en muy temprana edad en su vida y algunos muy tarde, pero Él no va a premiar a ver cuánto tiempo le serviste. No nos equivoquemos como el rico. No, Señor, pues es que yo te serví desde bien joven, entonces me voy a ganar más premios. ¿Sabes lo que Él va a premiar, mis hermanos? No importa el tiempo que le haya servido al Señor. Él va a premiar la fidelidad, mis hermanos, en el servicio. Eso es lo que Él va a premiar, ¿verdad? En la viña del Señor hay trabajo para todos. Todos ustedes son necesarios. Ustedes ya están en la viña, ya saben en qué lugar les pertenece, ¿verdad?
Él no rechaza a nadie. Nadie se debe de sentir menos. Nadie, porque ni un lugar tiene más valor. Ningún lugar tiene más valor que otro ante los ojos del Señor. Tanto como el que enseña, el pastor o el apóstol, qué sé yo. Todos son iguales delante de los ojos del Señor. Él no rechaza a nadie y todos son bien necesarios. Entonces, acuérdense de esto, que el Señor va a premiar nuestra fidelidad y no el tiempo que tengamos. El Señor está viendo el fruto de nuestra vida. El Señor está viendo cada paso que damos, si es confiando en el Señor o es confiando en nosotros mismos y en nuestra carne. Eso es lo que el Señor va a premiar. Y después vemos aquí que el Señor vuelve a salir y sale 1 hora antes de que se termine el trabajo. Salió a las 5 de la tarde, dice en el versículo 6 y 7, dice, y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados. ¿Qué estaban haciendo? Estaban desocupados. Y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Mire, este padre de familia no solamente estaba preocupado por su propia viña, sino que él estaba preocupado por los desempleados. Porque por eso él salió y les pregunta, ¿por qué están aquí tan desocupados? Miren, mis hermanos, nosotros como seres humanos rechazamos a tanta gente, juzgamos a tanta gente. Por ejemplo, a veces miramos a personas que están pidiendo dinero, que están en drogas, en alcohol, y ya en vez de parar y quizás compartir el evangelio, ¿por qué no se pone a trabajar? ¿Quién sabe si tu palabra que vas a compartir del Señor sea su tiempo para Él? ¿Por qué mejor no nos paramos, oramos? ¿Por qué mejor no le compartimos la palabra del Señor? Todos necesitamos escuchar la palabra del Señor. Y el Señor estaba preocupado por estos desempleados. Se cuenta que los obreros que estaban esperando, siempre se iban los más jóvenes y los más fuertes, se llevaban. Los que se miraban más mejorcitos, son los que se iban primero. Y siempre dejaban a los más viejos y a los más débiles por último. El Señor no mira como usted y yo miramos. El Señor mira lo que está dentro de nuestro corazón. Y el Señor los llamó a esos débiles, a esos que quizás no valían nada para la sociedad. Dios los llamó y les dijo, vengan a mi viña y les daré lo que es justo. Hay personas que se sienten muy poca cosa, que porque no tuvieron estudio, un PhD. Estábamos escuchando a mi esposo y yo anoche una predicación y estaba diciendo este pastor, decía, es que cualquier persona puede venir y presumir su teología, su PhD y todo lo que termina con D, pero si no está caminando bajo el poder del Espíritu Santo, si no está caminando en la presencia del Señor, no tiene nada, mis hermanos. Lo que más importa es que tú estés bien cimentado en el Señor y que estés obedeciendo su palabra. Eso es lo que Él busca. Él no busca teólogos, Él no busca a ver tu ID, a ver qué dice. Él busca corazones obedientes, mis hermanos. Solamente eso, ¿verdad? Y Él te va a establecer donde Él quiere. Entonces vemos que el Señor sí está interesado y salió por última vez, ¿verdad? Porque la misericordia y la bondad de Dios es incomparable, mis hermanos. Es incomparable y podrás tener personas que digas ya no tienen esperanza. Podrás tener personas que están tan metidas en la droga por tantos años y quizás tú y yo perdimos toda esperanza en ese familiar y decimos, ella no tiene esperanza. Pero la misericordia y la bondad de Dios es incomparable, mis hermanos. Yo tengo una hermana que no está en buenos pasos y me duele cuando mis familiares se refieren a ella que no tiene esperanza. Porque yo sé en mi corazón
que en Dios hay esperanza. Y mientras que ella tenga vida, hay esperanza. Y no dejo de clamar al Señor por sus vidas, mis hermanos. Usted y yo no debemos de dejar de orar, no debemos de dejar de tener esa esperanza, aunque ya no parezca que haya ninguna, en Dios sí la hay, mis hermanos. En Dios la encontramos. El Señor es tan bondadoso y tan misericordioso. Es incomparable su amor, mis hermanos. Aún faltando una hora, nomás faltaba una hora, mis hermanos. ¿Cuántos hombres y mujeres no se mueren y en el último minuto de su vida entregan su vida al Señor? Y el Señor les da la vida eterna. ¿No es bondadoso nuestro Dios? Wow, es increíble su amor. Es increíble su amor. Que aún estando en la cama, que te dé esa oportunidad, aunque no hiciste nada bueno en todo tu pasado. Pero ahí estando en los últimos momentos, clamas a Él y Él te da entrada al cielo. Wow, mis hermanos. Entonces, ¿y usted y yo de qué nos quejamos? ¿Que no fuimos llamados para eso? Nos fuimos llamados para predicar el evangelio a todo el mundo, para que nadie se pierda. Entonces, ¿por qué nos da esas envidias, esas murmuraciones, mis hermanos? Cuando es en el trabajo de la viña, es trabajo unido de todos, todos juntos, mis hermanos. Y el Señor les dijo al padre de familia y también a mi viña. Yo me imagino que se han de haber quedado bien sorprendidos. Pues sí, ya, son las 5, nomás una hora. Y yo no creo que ellos se negaron rápido, se fueron. Aunque sea una hora hacer algo, ¿verdad?, en la viña, pero se fueron. Este dueño les importaba, ¿verdad?, los hombres que no tenían empleo, ¿verdad? La salvación así es de nuestro Señor, es maravillosa. Cuando para las personas no hay esperanza, en Él sí. Y ellos, estos hombres no dicen, perdón. Estos hombres tenían perdón. Dicen, ¿por qué nos han trabajado? Es que nadie nos ha contratado, le contestó al dueño de la viña. Nadie nos ha contratado. Es quizás personas que fueron rechazadas. Eran los más débiles, sin fuerza. Y estas personas, el Señor no miró eso. El Señor dijo, pásenle a mi viña. No la pensaron ni dos veces, mis hermanos, estos hombres. No hablaron de negociación. No hubo una paga. Felices se fueron a trabajar. Seguro pensaron, ¿verdad? Lo que sea es bueno. Lo que el Señor nos dé está bien. Y en el versículo 8 después dice, cuando llegó la noche, este mundo se va a terminar un día, ¿verdad? Todos esperamos ese día cuando el Señor venga por nosotros, mis hermanos. Dice, cuando llegó la noche, el Señor de la viña dijo a su mayordomo, hay un mayordomo, y ese mayordomo aquí en la palabra del Señor es en nuestro Señor Jesucristo. Dice, cuando llegó la noche, el Señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros, ¿verdad? Entonces viene la gran sorpresa aquí. Llegó la tarde, llegó el fin de los tiempos, se terminó la obra en esta tierra, se terminó la obra de la iglesia. Entonces se manifiesta el reino de Dios en toda su gloria y viene el juicio final a darnos la paga que cada uno merecemos. Entonces viene y manda a su Hijo Jesús. ¿Saben que Jesús es el que va a juzgar? El Señor no juzga, el Padre no juzga, a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo ha dado a su Hijo en Juan 5:22. Entonces el Señor Jesús es el que va a venir y va a juzgar y manda a su mayordomo, ve y dale la paga, pero empieza con los últimos. Empieza con los últimos y termina con los primeros. Jesús es el mayordomo y viene la paga, ¿verdad? Y entonces Dios quería que mirara. ¿Por qué me pongo a pensar? ¿Por qué quiere Dios, el Señor, que le pagaran primero a los últimos y hasta el último los primeros? Bueno, yo me imagino que si Él
hubiera pagado a los primeros, como es regular, donde quiera que tú vayas, aquí el ser humano, ¿verdad?, va a pagar al que más tiempo ha trabajado, es el que va a subir de nivel. Aquí funciona, aquí en este mundo así. El que más trabaja, el que más tiempo tiene, el que más posición tiene, es el que le suben de nivel. Al Señor así no trabaja, mis hermanos. Así no. Entonces nosotros podemos juzgar con el ojo humano, pero Dios juzga el corazón. Y el Señor dice, no, a los postreros dales primero. El Señor quería darles un ejemplo de aquellos que estaban buscando el dinero y el bienestar y que Dios primero les diera. Quería que mirara qué iba a hacer con los últimos. Y entonces los reúne a todos el mayordomo. ¿Cómo se sentirían cuando empezaron a ver que primero les estaban pagando a los últimos? ¿Cómo se sentirían los primeros? Ay, ¿será que este señor no está considerando el solazo en el que estuve todo el día? Este señor no está considerando todo el trabajo duro, pesado que me tocó lidiar con las ovejas. El Señor no está considerando mi trabajo. El yo, ¿verdad? Siempre. Y entonces estos hombres empezaron desde temprano y se les pagó al último. Y una pregunta para nosotros, para el corazón. No me contesten, es una pregunta para uno mismo. ¿Cómo nos sentimos, mis hermanos, cuando Dios establece a alguien o que levanta a alguien que tiene menos tiempo que usted? No puede ser. Ya se le metió el diablo al pastor. ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué actitud toma nuestro corazón? Y todos, mis hermanos, inclusive ellos, podemos caer en esto. Todos, mis hermanos. Por eso no hay que juzgar, porque todos somos humanos y caemos a veces en esto. ¿O qué actitud tomamos cuando Dios llama a una persona y la establece en lo que nosotros consideramos que es un lugar más alto? Y digo que nosotros consideramos porque para el Señor no hay posiciones. ¿No nos enojamos? ¿No nos molestamos? Pues eso es lo que le pasó a estos obreros. Ellos sí se molestaron. Se molestaron porque ¿cómo es posible que le esté pagando primero a estos que nomás trabajaron 1 hora? ¿Cómo es posible que no consideró mi trabajo, mi gran esfuerzo y a este rápido y le va a dar lo mismo que a mí? ¿Cómo nos sentimos, mis hermanos? Wow, eso es algo de que mirar. El Señor está interesado que nuestro corazón no haya envidia ni murmuración, mis hermanos. Y los pone donde Él quiere, ¿verdad? Esperaban más de un denario. Entonces dice, primero vieron, ay, les dio un denario a los últimos. No, hombre, de seguro a mí me va a dar más, nos va a dar más. Y estaban esperando la paga. Con mucho, y dijo, a ellos les da un denario y nomás trabajaron 1 hora, ¿cuánto no nos van a pagar a nosotros? ¿Verdad? Ellos estaban esperando el dinero. Pero ¿qué creen? Les viene la segunda sorpresa. Seguimos leyendo, dice, al venir los que habían ido cerca de la hora 11 recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, en el versículo 10, dice, al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Dijo ellos, ahorita nos va a pagar más el Señor. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, ¿qué dice el 11? Murmuraban contra el padre de familia. Murmuraron, mis hermanos. ¿Y por qué murmuraron? Bueno, eran por 2 cosas. Primero, ellos esperaban más, porque trabajaron más. Segundo, dice, ¿cómo está comparando este señor de familia? ¿Cómo los está comparando con nosotros? Que nosotros trabajamos más tiempo. No están diciendo, no sé, a nosotros nos están comparando con ellos. No, dijo, a ellos los están comparando con nosotros. ¿Cómo es posible si yo tengo más tiempo aquí? ¿Cómo me está considerando más a ellos que a mí? Entonces ellos se sintieron, y dice aquí que la murmuración, esta palabra de murmuraban, es como un sonido de abejas, lo toma decir en el griego. Se oía como imagínense, cuando miró que a todos les pagaron lo mismo, empezaron las abejas. Eso es lo que se escuchó, porque esa es la reacción, ¿verdad? Que
que se tuvo. ¿Y qué sucede, mis hermanos? Este es algo bien, pero bien delicado. Cuando no estamos conformes con algo y viene eso a nuestra mente, ya se hizo fuerte porque lo aceptamos, pero se hace aún más fuerte y más delicado que empecemos a murmurar nuestras inconformidades. ¿Por qué? Porque ya estamos infiltrando que más ovejas empiecen a shh, y se pusieron a murmurar unos con otros y creció el murmullo en contra de la familia del Padre. No están hablando contra la persona que está aquí, el pastor en este caso, están hablando contra Dios, contra el Padre de familia. Y es una tristeza que los hijos del Señor lleguen a eso. Nosotros tenemos que estar contentos con lo que estemos haciendo, mis hermanos, porque es para la gloria de Dios. Entonces, dice que al recibirlo ellos murmuraban contra el padre de familia, ¿verdad? Entonces se pusieron a murmurar unos con otros y ellos esperaban más de un denario. ¿Cómo se sintieron los demás, los que les dio un denario por trabajar 1 hora? Ellos estaban felices. ¡Wow! Un denario. Nomás trabajé 1 hora y me diste un denario. No se dice mucho de qué pasó con los de las 3 o de los que agarraron a las 12. Solamente los que pasaron con los primeros y los últimos. Los últimos estaban bien contentos. Y aquí nos quiere enseñar, nos quiere mostrar el Señor que a la persona que Él quiere establecer, al menos indicado para mí o para usted, a nosotros no nos afecta, porque ya tenemos las bendiciones de nuestro Señor. Nosotros ya tenemos, no nos quita y no nos da, porque ya tenemos todo en el Señor, mis hermanos. Si a unos quiere hacer ricos, ¿a nosotros en qué nos afecta? Si a algunos les quiere dar más dinero y negocios, o a algunos les quiere dar, ¿qué nos puede afectar a nosotros, mis hermanos? Debemos de estar contentos con lo que tenemos. No merecíamos nada. ¿Qué merecíamos? ¿La muerte o no? Merecíamos la muerte, mis hermanos, por los pecadores que somos. Pero Dios se dignó de nosotros y nos dio la salvación, y aún más de la salvación nos da todas las bendiciones. Nuestra familia, nuestro trabajo, nos da más de lo que podamos. El Señor es sorprendente, mis hermanos. Entonces, ¿qué pasó con estos? Se molestaron por lo que miraron y le dieron rienda suelta al corazón, a los sentimientos. El Señor nos dice que tengamos cuidado, ¿verdad? Con nuestro corazón, ¿verdad? Porque ahí mana la vida. Cuiden su corazón, porque de repente se quiere desviar por un lugar equivocado, mis hermanos, ¿verdad? Y esto le dieron rienda suelta al corazón. ¿Qué debemos de hacer cuando viene un pensamiento que es de la carne? Debemos de, ¿qué dice? Someterlo a la obediencia de Cristo, para que no se haga fuerte en nuestra vida. Porque si se hace suficientemente fuerte en tu vida, vas a empezar a murmurar como estas personas. Entonces, todo pensamiento, porque vienen pensamientos malos, viene todo tipo de pensamientos en contra de tu hermano, en contra de la iglesia, en contra de todo lo bueno que Dios ha dado. Pero todos los pensamientos debemos, dice, que someterlos a Cristo Jesús, a la obediencia de Cristo Jesús, que es la palabra. Ahí nos trae el balance para no hacer lo que estos obreros, ¿verdad?, hicieron. Estas personas le dieron rienda suelta al corazón, a los sentimientos, que había celos, envidias y quejas, mis hermanos, porque mira, ¿qué le dice el Señor en el 12? Bueno, empieza todo el día, sigue la queja en el 12, dice, diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y el 13, él respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, de seguro al que, ¿verdad? Siempre hay uno que le llevan todo lo malo, y esa persona se encarga de decirle, dice, amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? ¿Qué injusticias estaba haciendo el padre de familia ahí? ¿No se pusieron de acuerdo ellos
que les iba a pagar un denario y eso fue lo que les pagó. Entonces, ¿por qué se quejaban? Se quejaban porque estaban viendo qué tan bondadoso era el padre de familia. Le dijo, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a estos postreros como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Fíjese nada más. Y aquí da en el corazón, mis hermanos. Aquí nos habla directo al corazón el Señor. Le habló directo al corazón a este hombre. Porque el Señor siempre reprende y reprendió en la palabra. Jesús, cuando los dos hermanos querían cada uno sentarse, la mamá le pidió a Jesús que uno se siente a un lado y el otro al otro, con Jesús en el cielo. El Señor Jesús siempre reprendió eso. Siempre reprendió el que un discípulo quiera ser el mayor de todos. Eso es incorrecto. Señor no le agrada eso, mis hermanos, ¿verdad? Entonces, aquí solamente mostró la naturaleza del corazón, mostró su corazón de ellos, ¿verdad? Lo que había, el murmuro en el corazón. Y empiezan las quejas. Y estaban descontentos por lo que recibieron. Quizás envidiosos que no se les dio más, porque ellos merecían más, de acuerdo a ellos. Entonces, hay 3 cosas, mis hermanos, que debemos de aprender por esta parábola, ¿verdad? La primera es, voy a terminar de leer, dice, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Y después termina con el punto clave. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque son llamados más pocos escogidos. Porque muchos son llamados más pocos escogidos. Hermanos, es una condición del corazón que el Señor está hablando. No vaya a ser que nosotros, después de tanto trabajo que hemos dado al Señor, caigamos en una de estas, como estos obreros, que al final de los tiempos, cuando todo se termine, nos encontremos murmurando y no contentos, ¿verdad? El Señor nos dice que debemos de correr la carrera con paciencia, que debemos de seguir adelante, mis hermanos. Entonces la lección principal de esta parábola es que no vaya a estar entre los primeros, que serán los últimos, mis hermanos. No seamos tú y yo como las actitudes de esos hombres que murmuraban, que vayamos a quedar al último. Debemos de evitar la presa de espíritu de trabajar por el jornal, de que yo quiero recibir las bendiciones aquí y ahora, como muchos dicen, ¿verdad? Evitar eso. 2, no dejar de reconocer la soberanía de Dios, mis hermanos. Dios establece al quien Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere. Dios es soberano. Confiemos en eso plenamente. Dios sabe a quién va a poner. Su derecho, mis hermanos, de distribuir su favor como Él quiere, como más bien le parece. Esa es la soberanía de Dios. No dejemos de reconocer eso. 3, permanecer lejos de la envidia, mis hermanos. El anhelo de cada discípulo de ser el mayor de todos. Dejemos de anhelar eso, el ser el más importante aquí, el tener la mejor posición de acuerdo a nosotros. Es una envidia repugnante, mis hermanos, ante el Señor, el creer así de esa manera. Nos debe dar gusto cuando un hermano, el Señor lo establece donde lo establece. ¿No dice la palabra del Señor, gócense con los que se gozan? Entonces, mis hermanos, eso no debe de caber en nosotros. Entonces, en esta parábola Jesús no está condenando a sus oyentes, ¿verdad? No se está retratando, atrasando de la promesa que ya es que la salvación, al darle, ¿verdad?, a lo mismo a todos. Es solamente un camino de santificación, mis hermanos. El Señor está interesado que nosotros seamos santificados,
y que todo lo que no sea de Él, que esté dentro de nuestro corazón, sea removido. El Señor quiere que seamos santos como Él es santo. Es una atención y es una amonestación de parte del Señor para cada corazón, para cada hijo de Él. Y quiere también que reconozcamos la generosidad de nuestro Dios, la bondad de nuestro Dios. Quiero que nos levantemos y leamos 2 de Tesalonicenses 2:13. Y que el Señor nos ayude, mis hermanos, a no caer en esa murmuración y en la envidia, mis hermanos. Que estemos cada uno contentos en el lugar que estamos, sirviéndole con amor al Señor, siempre. No importando en dónde nos tenga. 2 de Tesalonicenses 2:13. Creo que mi Biblia no tiene. Y estemos orando, mis hermanos, y esperando que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón. 2 de Tesalonicenses 2:13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces nosotros dice que debemos de estar dando siempre gracias, mis hermanos, por los hermanos. Debemos de dar gracias que Él los haya escogido por la salvación de nuestro Señor Jesucristo. No dice ahí que lo empecemos a condenar, a murmurar, a tirar, a hacer un lado. Dice que demos gracias siempre a Dios por cada uno de nosotros, mis hermanos. Así es, solamente es como una iglesia va a permanecer. Si tú y yo nos miramos como lo que somos, como lo que Dios quiere, hermanos en verdad. Hermanos en verdad. Un hermano en verdad, hay confianza, hay amor. La envidia debemos de dejarla, mis hermanos, muy lejos de nosotros. La murmuración, eso destruye nuestra alma, mis hermanos. La envidia es un veneno letal. El Señor quiere que nos apartemos de eso, que no caigamos en esa trampa del enemigo, de nuestra carne. Tampoco el Señor quiere que nosotros no dejemos de reconocer que Él es soberano, mis hermanos, y que arriba de esta iglesia Él es Dios. Él es Dios, Él es el que está estableciendo cada cosa en su lugar, aunque a veces las cosas parezcan ser un desastre. Él está en control, mis hermanos. Él es soberano. Dios pone donde Él quiere y al quien Él quiere. Él distribuye como Él quiere y su favor como más le parece. Vamos a estar contentos con lo que tenemos y en el lugar donde estamos. Debemos de correr la carrera con paciencia, de no ser trabajadores de jornal, mis hermanos, esperando solamente a ver qué obtenemos del Señor. Así como Pedro: bueno, Señor, si dejo todo, ¿qué voy a obtener? ¿Qué obtendré? En Mateo 19:16. No, mis hermanos, vamos a enfocar nuestro corazón en el camino correcto. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, porque solamente a través de Él
podemos lograr hacer su voluntad. En Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nosotros venimos a servir, mis hermanos, inclusive hasta dar nuestra propia vida, si es necesario. Que tengamos ese corazón es lo que el Señor busca. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu bondad, Padre, porque somos tan pecadores, Señor. Vienen tantos pensamientos, vienen tantas actitudes a nuestro corazón de inconformidad. Señor, permite que nuestros ojos miren lo que miras, Señor, por medio de tu Espíritu, Señor. Que no nos enfoquemos en las cosas del mundo, en lo terrenal. Que nos enfoquemos en las cosas de arriba, Señor, en lo celestial, en el reino. Señor, que podamos servirte, Padre, con un corazón sincero, con un corazón fiel, Señor, para que el día que tú regreses por nosotros, nos llames buenos siervos y fieles, entren al gozo de su Señor. Padre, así queremos ser, Señor. No permitas, Padre mío, que después de tanto tiempo de servicio, después de tanto tiempo de estar en la viña, Señor, vengamos como esos obreros a murmurar. Enséñanos, Padre. Muéstranos los caminos del cielo. Abre nuestros ojos, entendimiento a través de tu palabra y de tu Espíritu, Padre. Perdona, Señor. Perdónanos, perdona nuestra inconformidad. Perdona, Señor. Tú quieres una iglesia que se esté santificando, una iglesia que te esté esperando, Señor. Enséñanos, bendice a mis hermanos y ayúdalos, Señor, a reconocer qué lugar tienen en su viña, Señor, en tu viña, porque todos tenemos algo que cuidar, todos tenemos algo que dar, Señor. Enseña, Padre. Quita todo obstáculo, quita toda cosa, Señor, que no venga de ti, todo miedo, todo temor, todo qué dirán, porque al que debemos agradar, mi Dios, es a ti solamente, Señor. Gracias, Señor, por ser tan bueno, tan bondadoso. Tú eres eterno, eres Dios fiel, amoroso, que perdona, Señor, nuestros pecados. Gracias, mi Señor. Te damos a ti toda la gloria, Señor, y te damos a ti toda la honra que tú te mereces, Señor. Y te decimos, Señor, estamos aquí, Padre, porque te necesitamos. Porque fuera de ti, Señor, no hay un lugar donde podamos estar seguros, Señor, solamente bajo tus alas. Abre nuestros ojos, Señor. Abre, Señor, mi corazón. Enséñame tus caminos. No quiero perderme, no quiero resbalar, no quiero, Señor, ser un envidioso, un murmurador. No quiero ser un pecador, Señor. Quiero agradarte en todo lo que haga. Amar a mis hermanos, Señor, con fidelidad. Amarlos, Padre. Enséñanos, Señor. Restaura tu pueblo, restaura tu iglesia, restauranos, Señor. Gracias, Señor. Te damos a ti toda la gloria, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, que el Señor los bendiga.